Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, agosto 2 del 2020. Y vamos entonces a continuar hoy día estudiando el libro de los Hechos, el libro que escribió ah, Lucas, en relación a los primeros eh, actividades, la narrativa, el origen de la iglesia cristiana, el avance del Evangelio, la predicación del Evangelio y todo lo que concierne al inicio de la iglesia. Quiero leer un salmo en esta mañana antes de continuar. Eh, Salmo 89 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Un salmo mesiánico en toda la extensión de la palabra, cuando dice versículo 4, confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Sabemos desde el punto de vista teológico y bíblico y la evidencia escritural interna que se refiere a Jesús, el Cristo, y a su iglesia. Su generación somos nosotros, la iglesia de Dios, los que creemos en Jesucristo, tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Y eso mismo lo vamos a estudiar hoy en esta mañana, en lo que refiere al tema de hoy, siguiendo estudiando Hechos capítulo 2. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, que en esta mañana tu presencia sea para nosotros verdadera a través del Espíritu Santo. Que nos hables a través, Señor, de tu palabra y que llegue a nuestra mente y corazón. Prepara nuestra mente, prepáranos, Señor, ayúdanos a no distraernos, ayuda a concentrarnos, a adquirir lo más de tu palabra en esta mañana. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros, ahora y siempre, en Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en Hechos capítulo 2 y vamos a leer Hechos 2 del versículo 14, perdón, del versículo 22 hasta el versículo 28. Vamos a leer el versículo 22 hasta el versículo 28. Tengo aquí conmigo la Reina Valera y también tengo la versión de las Américas. Dice versículo 22 hasta versículo 28. Dice así. Voy a usar la versión de las Américas. Si tiene la versión uh, Reina Valera, me puede seguir. Dice así la palabra de Dios. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él,
Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está en mi diestra, a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Esta es palabra de Dios. Este es un texto que está dentro del contexto de todo el capítulo 2 que se refiere al primer sermón de Pedro, primer sermón cristiano de Pedro, después que ellos son llenos del Espíritu Santo, cuando se cumple la promesa dada por Dios a través de Jesucristo, donde Él dice a los discípulos, cuando Él estaba ascendiendo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre que Él prometió. Cuando viene el Espíritu Santo, estaban reunidos en el aposento alto como 120, los 12 discípulos, María, la Madre del Señor, que la nombra porque tenía un lugar importante. Luego las otras mujeres, entre las que sobresalen son María Magdalena, Joana y también Susana y María, la madre de Felipe el Menor. Y también los otros discípulos, los que le seguían. Entonces era un grupo de 120, un grupo grande, y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y llega justamente en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, el Shavuot, la fiesta judía que duraba 50 días, viene en ese momento y su experiencia, su manifestación es una experimentación natural y extranatural. ¿Cuál es natural? Un viento recio, viento, todos sabemos, eso es natural en el sentido de que no es fuera de lo natural, sucede, pero lo extranatural, según la narrativa de Lucas, es la aparición como lenguas de fuego de algo que estaba encima de todos ellos, lo cual se interpreta como el Espíritu Santo. Pero luego viene el otro fenómeno, que es, diríamos, natural y extranatural. ¿Por qué natural? Porque hablan en otros idiomas. Eso es natural, hablar en otros idiomas. Lo extranatural viene a ser que sin haber estudiado esos idiomas, ellos hablan. Así que vemos todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? En ese día de Pentecostés, cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo. Ahora, cuando ellos hablan otros idiomas, no son balbuceos, como se entiende hoy dentro de las sectas pentecostales, sino más bien son idiomas de ese momento, y lo mencionan, ¿no? Lo mencionan en el versículo 9, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, ¿no? Entonces estamos viendo que están de África, están de Saudi Arabia, están de Asia y también están de Europa. Entonces estamos viendo de que están hablando algunas lenguas ya murieron, otras lenguas siguen, pero han evolucionado como el idioma egipcio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ellos no hicieron balbuceos o lenguajes sin entendimiento, sino eran lenguajes vivos en ese momento. Las personas que habían nacido en esas regiones escucharon predicar el Evangelio en su propio lenguaje, porque dice versículo 12, todos estaban asombrados, perplejos, diciéndose, ¿qué quiere decir esto? Pero también había burladores que decían, bueno, estos están borrachos, ¿no? Entonces había una reacción a eso. La gente estaba perpleja porque escuchaba el mensaje en su lenguaje, pero al mismo tiempo habían aquellos que, aunque escuchaban el mensaje, decían, no, están borrachos. ¿Por qué? Porque hablaban al mismo tiempo. Estaban hablando al mismo tiempo el mensaje, ¿no?, del Evangelio en diferentes idiomas. Entonces ahí es cuando Pedro, versículo 14, se pone en pie. Prácticamente los 11 se ponen en pie, los 12, pero de los 12, Pedro, siendo el líder de la iglesia por señalamiento de Jesucristo, es el que toma la palabra, ¿no?, y con poder, con autoridad de Dios, de Jesucristo, ¿no?, porque él dijo, seréis mis testigos, ahí se cumple el seréis mis testigos, testigos de Jesús,
no testigos de Jehová, de Jesús, seréis mis testigos. El pronombre posesivo mis testigos de pertenencia hace ver de que realmente Pedro estaba tomando en serio su lugar, su papel de líder de la iglesia, y alzando la voz les declaró diciendo, y predicáis, varones judíos de los que están en Jerusalén, que sea de vuestro conocimiento, es un mandato, presten atención a mis palabras. Entonces ahí es cuando Pedro entonces empieza a predicar, porque dice, porque estos, versículo 15, no están borrachos como suponéis. Ahora, bien interesante, porque Pedro, uno podría suponer, bueno, entonces Pedro responde porque la gente estaba hablando que están borrachos. Y efectivamente ahí dice eso. Pero detrás de eso, en realidad, no es porque ellos estaban tanto necesariamente diciendo que están borrachos. Porque recuerde, Jesús le dijo, me seréis testigos. O sea, lo que quiere decir que aun cuando ellos no hubieran dicho eso, Pedro, de todas maneras, tenía que haberse parado y predicar el evangelio a los judíos, lo cual lo hizo correctamente como está ahí, pero la ocasión fue la acusación falsa de aquellos burladores a los cristianos de ese entonces. Entonces dice ahí, pues apenas es la hora tercera, que eran como las 9 de la mañana, sino que esto fue dicho, entonces ahí Pedro, entonces apoya su predicación y lo mismo que está sucediendo con una profecía del profeta Joel en el capítulo 2, que predica. Entonces en esa profecía justamente Pedro lo aplica, ¿no?, a lo que está pasando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Estaban hablando en otros lenguajes, ¿no?, los misterios de Dios, y Pedro dice, bueno, esto es lo que ven, no es algo nuevo en realidad, es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Que dijo Joel, dice, sucederá en los últimos días, derramaré mi espíritu. Sucederá, o sea, acontecerá, últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Lo que pasó eso. O sea, los últimos días, según Lucas, y lo que dice, y cómo lo aplica Pedro esas palabras, es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Entonces, los últimos tiempos no es algo que va a venir en el 2030, 50, donde tal vez ya no vamos a estar ahí, sino empieza ahí. O sea, el momento en donde el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los discípulos. ¿Y cómo se manifiesta? Con el Espíritu Santo. O sea, el momento que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia de ese entonces para la predicación del Evangelio. Porque Jesús mismo dijo que cuando reciban el Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos, ¿no? Entonces les capacitaría para predicar el Evangelio. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, entonces Pedro ni el resto de los apóstoles, como vamos a ver en todo el libro de Hechos, no hubiera sido posible que prediquen el Evangelio con poder, con autoridad de Dios. Y así ver que la gente responde al llamado del Evangelio cuando estaba expandiéndose el reino de Dios. Y dice, vuestros ancianos enseñarán sueños. Entonces menciona y toda esa parte de la profecía, ¿no?, hasta el versículo 21, ¿no? Y termina diciendo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que quiere decir prácticamente es el resultado final, el propósito por el cual se está predicando el Evangelio cuando ellos reciben el Espíritu Santo, es que la gente responda al llamado. Y quiere decir, como dice ahí, el que invoque, el que declare el nombre del Señor será salvo. Y interesante porque el nombre del Señor es Jesús. Jesús dijo, me seréis testigos. Entonces, una respuesta a aquellos que niegan la divinidad de Jesús es que Joel, cuando dice invocará el nombre del Señor, está hablando de Dios, Señor. Yahweh es el Señor. Entonces, Pedro utiliza esa misma palabra, esa misma profecía, en relación a Jesucristo. En esa palabra está diciendo ahora, en este momento, y eso lo vamos a ver más adelante, en el mismo sermón, Pedro dice, ahora, ese Señor es Jesús. Cuando ellos le dicen, ¿qué haremos, varones galileos? Creen en el Señor Jesucristo. Arrepiéntense de sus pecados. Entonces, la pregunta es, ¿estaba Joel hablando de Jesús? De acuerdo a la Biblia, al testimonio, correctamente. La profecía de Joel apunta a Jesucristo como el Señor, como el Mesías y como Dios. Entonces ahí es cuando
en el versículo 22, después que él menciona a Joel, ¿no? Como su apoyo escritural del Antiguo Testamento, para explicar que lo que está pasando no es algo fuera de lo común, sino es un cumplimiento escritural. En el versículo 22 entonces ya cambia, ¿no? Lo que estaba hablando en los versículos anteriores y se centra en Jesucristo. Ya hay un cambio en la narrativa. Entonces, a partir del versículo 22 ya pasa a Jesucristo. Ya explicó desde el punto de vista bíblico, escritural, que lo que están viendo ha sido profetizado y se cumplió. Ahora, en el versículo 22, él cambia en cuanto al objetivo y habla de Jesucristo. Dice, varones israelitas. Ahora, bien interesante porque es una invocación, ¿no? Ahí está Pedro haciendo un segundo llamado. El primero llamado fue, ¿no? Cuando en versículo 14, cuando dice varones judíos, pero luego en el versículo 22 dice otra vez varones israelitas, ¿no? Entonces, en ese llamado que Pedro hace, está llamando la atención a los que están ahí. Entonces, cuando dice israelitas, incluye a los habitantes de Jerusalén, pero también a los prosélitos, aquellos que vinieron de otras partes del Asia, de África, de Europa, ¿no? Y de Saudi y Arabia Saudita, de esos lugares prácticamente. Prácticamente muchos lugares estaban dentro del territorio del Imperio Romano. En ese entonces, de acuerdo a la Biblia, eso es lo que se consideraba como el mundo. El mundo, o cuando dice muchas veces frases como el mundo entero, se está refiriendo a las naciones que están dentro, ¿no? De todo el Imperio Romano. Entonces, cuando dice varones israelitas, se está refiriéndose a ellos, a los que vinieron a adorar a Jerusalén empezando el día de Pentecostés. Entonces dice, oíd estas palabras. Interesante porque en el oíd estas palabras está en el imperativo aoristo. Quiere decir, tienen que oír, es un mandato. Pedro está ordenando, pero está mandando con autoridad a todos los que están ahí, diciendo, es una orden que escuchen estas palabras, ¿no? Utiliza el demostrativo, ¿no? ¿Cuál palabra está hablando? Porque fíjese lo que está diciendo, varones israelitas, es la invocación, llama la atención, y dice, escuchen, hay una orden de Pedro a los que están ahí. Estas palabras. Cuando dice estas palabras, está en el plural, palabras logos, ¿no? En el griego, palabras, ¿no? Estas palabras se está refiriendo a sus palabras, a lo que él va a decir en ese momento. Entonces Pedro está preparando su audiencia porque ya habló acerca de Joel, ¿no? Como apoyo a lo que está viendo. Ellos están mirando cuando descendió el Espíritu Santo. Ahora él cambia y centra a Jesucristo, la atención a Jesús. Porque recuerde, Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. Entonces Pedro tenía que cumplir esa misión, ser testigo de Jesucristo. Muy bien. Entonces por eso Pedro dice, varones, ¿no? Escuchen. Es una orden, está en una orden. Quiero que escuches una orden. Estas palabras, sus palabras, lo que él va a hablar en ese momento, ¿no? Y dice, ¿no? Empieza con una referencia a Jesucristo, ¿no? Y a Dios. Esto es muy interesante lo que dice Pedro en esta predicación, porque recuerde, es el primer sermón cristiano. Hay mucho que aprender. Nosotros como cristianos hay mucho que aprender cómo predicó Pedro el primer sermón cristiano, ¿no? De la iglesia una vez que recibió el poder del Espíritu Santo, la autoridad de Jesús para predicar el Evangelio. Y dice así, Jesús Nazareno. Entonces, si se dan cuenta, su mensaje empieza nombrando a Jesús Nazareno, ¿no? Jesús
Nazareno. ¿Por qué menciona a Jesús Nazareno? Cuando Nazaret está en el norte de Belén, en Galilea, ¿no? Y Jesús nació en Belén, uh, de Judea. Y es por motivos de su ministerio, ¿no? Es por motivos de su ministerio. Jesús pasó buen tiempo en su ministerio en Galilea, en Galilea, en donde él hizo muchos milagros, ¿no? En donde él predicó el evangelio del reino de Dios, él lo llamaba así, según Lucas, Jesús predicando el evangelio del reino de Dios, ¿no? Entonces era conocido como el Nazareno. Su ministerio se desarrolló bastante en Galilea, Galilea, la provincia en el norte donde estaba Nazaret. Y dice también, este Jesús, Jesús Nazareno, ya está poniendo el tema de lo que va a hablar, varón aprobado por Dios entre vosotros. Interesante porque cuando dice la palabra varón aprobado por Dios, la palabra aprobado está en el participio medio. ¿Qué significa eso? Perfecto, ¿no? Que por Dios, está hablando de Dios al Padre, está dando a entender de que Dios acreditó y lo demostró ante todos que Él lo eligió a Jesús. Básicamente tiene el sello de la aprobación de Dios mismo en cuanto a su ministerio, lo cual le da genuinidad a quién es Jesús y su ministerio en realidad. O sea, Jesús no fue un personaje que apareció en la escena judía, como muchos aparecieron, sino que apareció porque fue aprobado por Dios mismo, el Dios de los hebreos, de los judíos. Entonces, cuando ellos escucharon, cuando Pedro dice, varón aprobado por Dios, entonces está diciendo a los judíos, ustedes son judíos, ustedes estudian la ley, ustedes están aquí en esta fiesta, quiero que sepan de que ese Dios que ustedes también adoran y creen, Él escogió y dio su aprobación, ¿no? Lo demostró con muchas pruebas a Jesucristo. Entonces, aprobar, como lo vamos a ver ahí, ¿no? A varón aprobado por Dios, implicaba ciertas señales de aprobación de Dios, en este caso para Jesús. Entonces, Pedro está hablando de una mentalidad judía. Cuando alguien decía Él es de Dios, la siguiente pregunta es, ¿qué pruebas hay que pruebe que Él es aprobado por Dios? Y Pedro es lo que dice en ese momento, porque dice ahí, aprobado entre vosotros. O sea, la aprobación de Dios acerca de Jesús no lo hizo en un lugar donde nadie lo conocía. Lo hizo justamente en medio del pueblo judío. Es lo que está haciendo por eso entre vosotros. O sea, Pedro está trayendo en su contexto algo muy importante. Porque de esa manera los judíos no podían decir, no sé qué estás hablando. No conocemos a ese Jesús. Pedro desde el principio establece el punto común entre lo que él está hablando y los judíos. El elemento común es Jesucristo. ¿Ustedes conocen a Jesús? Sí, van a decir ellos. Bueno, ese Jesús que ustedes conocen fue aprobado por Dios. Dios le dio crédito a él. Lo que él hizo, todo lo que él hizo fue aprobado por Dios.
cómo Dios lo aprobó. Dice ahí, con maravillas, prodigios y señales. Con maravillas, prodigios y señales. Bien interesante porque eso es justamente lo que viene acompañado con la aprobación de Dios. Algo que la gente pueda ver. Y eso fue lo que sucedió desde el principio cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver que Jesús hizo milagros, ¿no? Uno de sus milagros era sanidad, ¿no? Ciegos, uh, personas que tenían otro tipo de enfermedad, también exhortación, exorcismos de demonios del cuerpo de las personas, milagros como la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, algunos muertos que resucitaron cuando el más famoso Lázaro, sanidad de enfermedades como la lepra, y todos esos prodigios, inclusive los evangelios narran que la gente se quedaba sorprendida y decía, mira, hemos encontrado al Mesías. Y ellos traían a la gente, mira, aquí está el Mesías. Y no solamente era en milagros, sino en su enseñanza. No, hay pasajes donde dice que la gente decía, este habla no como los escribas y fariseos. Fíjese, o sea, había una comparación, mira, los escribas y fariseos hablan de esta forma, pero él habla con una autoridad increíble. Nadie tiene esa autoridad que habla Jesús. Dice que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Entonces, si se dan cuenta, Lucas menciona 2 veces el entre vosotros y más abajo dice entre vosotros. O sea, Lucas quiere asegurarse, ¿no?, según el testimonio de Pedro, que todo lo que está hablando tiene un contexto común. Este Jesús no es alguien desconocido. Él vivió aquí con ustedes. Dios elige a Jesús de entre ustedes. Las maravillas, los prodigios y señales es hecho entre ustedes. Esos prodigios, maravillas y señales son hechos por Dios entre ustedes a través de Jesucristo. En otras palabras, cuando dice por medio de él, lo que está diciendo Pedro es, Dios se manifestó a ustedes, ¿no? A ese Dios que vinieron a adorarle hoy en Pentecostés se ha manifestado. ¿Saben cómo se manifestó? Se manifestó a través de Jesucristo, a través de él, entre ustedes. O sea, parece la idea es que Pedro quiere asegurarse que no estoy hablando de alguien que ustedes no conocen. No estoy diciendo cosas que no fueron verdad. Entre vosotros implica ustedes vieron lo que hizo Jesús. Ustedes le escucharon a Jesús. Ustedes fueron testigos de todas las sanidades que hizo Jesús, de sus palabras, de los milagros que hizo. O sea, estoy hablando de alguien conocido, no solamente en vida, sino en acciones. Este alguien es Jesús, ¿no? Como ustedes mismos sabéis, dice. O sea que al principio, si se dan cuenta, Pedro dice Jesús Nazareno y hace un paréntesis. Ese paréntesis dice, voy a hablar de Jesús el Nazareno, ¿no? ¿Quién fue Jesús? Bueno, Jesús fue varón aprobado por Dios, número 1. Dios aprobó a Jesús. ¿Cómo lo aprobó? Con señales, con prodigios, con maravillas, ¿no? Entre vosotros, ustedes vieron todo eso. Ustedes saben lo que estoy hablando, de lo que está diciendo Pedro. No estoy hablando de un personaje desconocido. Ustedes saben quién fue Jesús, el Nazareno. Luego, en el versículo 23 dice, a este, si se dan cuenta, pronombre demostrativo este, ¿quién es este? Jesús. ¿No? A este, ¿no?, entregado, hay otro paréntesis, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora,
Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí entra teología. ¿Se acuerda cuando le digo cuando uno estudia las escrituras, uno tiene que entender que está leyendo la narrativa de los eventos, pero detrás de los eventos también uno está leyendo la teología, cómo lo interpretaron? Ahora, aquí estamos viendo las dos cosas, la narrativa, los eventos que ha pasado, pero también la teología. Ahora, en este caso la teología no viene de nosotros, viene de la interpretación de lo que hacen los apóstoles, del evento, en este caso, la vida de Jesús. Porque dice aquí, ¿no? Este hombre confirmado por Dios a través de milagros, prodigios y señales, que es la forma como Dios confirmó a Jesús, él fue entregado, otra paréntesis, este hombre, Jesús Nazareno, fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. O sea, ahí estamos viendo narrativa y teología. ¿Cuál es la narrativa? La narrativa es entregado, fue entregado. ¿Cuál es la teología? Por el predeterminado y previo conocimiento de Dios. Porque eso no se ve. Lo que se vio fue que fue entregado, la narrativa. Entonces, inmediatamente después de la palabra entregado, que es la narrativa, entonces Lucas pone, ¿no?, la teología. ¿Qué quiere decir eso? La interpretación de ese evento. ¿Cuál evento? La entrega de Jesús. O sea, la entrega de Jesús, teología explica así, fue por medio, ¿no?, del predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Entonces, vamos a ver lo que significa en el griego. Cuando dice determinado, ¿no?, está en el presente participio, un plan, ¿no?, y el preconocimiento está también, ¿no?, en el dativo femenino singular. Pero tanto el plan como el preconocimiento son sustantivos. O sea, lo que está diciendo es, este Jesús, ¿no?, fue entregado por el preconocimiento y el plan predeterminado de Dios. La palabra que se traduce como plan predeterminado y previo conocimiento, que es el versículo 23, aquí dice entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Vamos a ver, dice aquí entregado, ¿no?, por el determinado es un verbo que significa decreto. Es un decreto, un plan. El preconocimiento es prognosei, previa determinación. O sea, Dios predeterminó, basado en un plan determinado. O sea, un plan ya establecido. Es lo que está diciendo Pedro. Jesús fue entregado no por una casualidad del destino, sino que ya había un plan previo. Predeterminado significa establecido por Dios. Dios sabía que iba a suceder esto y lo diseñó, lo planeó de antemano, porque él sabía que iba a ser. Entonces, de esa forma Pedro está hablando a los judíos. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros teológicamente? Que la muerte de Jesús,
no fue un evento fortuito, sino que ya estuvo preplaneado por Dios con su pleno conocimiento anterior. Y que esa entrega, esa muerte iba a ser a través de entregarle, como dice aquí, entregarles a las manos de judíos y gentiles, porque dice, versículo 23, y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos, los romanos, y le matasteis. Ahora, si se dan cuenta, aquí vemos dos grupos. Pedro está hablando al grupo de israelitas, judíos, prosélitos, pero también está mencionando a los impíos. Es una designación a los gentiles paganos de los romanos. Entonces, según lo que dice Pedro, de una forma directa, que Dios planeó la muerte de Jesús con anterioridad, lo preestableció, y que esa muerte iba a ser precedida por una entrega de Jesús a los impíos. O sea, todo el plan iba a ser así. Y Dios elige a los judíos para que ellos aprendan a Jesús y le entreguen a mano de los impíos, a los romanos. Esa es la teología detrás de todo lo que viene a ser la entrega de Jesús para ser crucificado. Y Pedro mismo dice ahí, porque dice, clavasteis en una cruz, entonces, por medio o por manos de impíos. Entonces, bien interesante, porque esta es una de las referencias más claras, que cuando hay una aclaración o declaración, cuando dice matasteis, clavasteis, realmente los judíos no lo clavaron físicamente, o sea, no hubo judíos que lo cargaron y lo pusieron a Jesús en la cruz, pero ellos lo hicieron en el sentido de que lo apresaron y lo entregaron a Pilatos. Por eso dice, ustedes lo clavaron, pero lo clavaron por medio de los romanos, de los impíos, en la cruz del Calvario. Y al hacer eso, ¿qué es lo que sucede? Ustedes lo mataron. Por eso que muchas veces este caso está específico. Supongamos que no haya dicho por medio de los impíos, y que haya dicho porque ustedes lo clavaron y lo mataron. El crítico hubiera dicho, bueno, Pedro se equivocó ahí, porque los que lo clavaron y lo mataron no fueron los judíos, fueron los romanos. Correcto, fueron los romanos. Pero aquí está hablando, en realidad, correctamente, porque está poniendo juntos los grupos que estuvieron envueltos en la entrega de Jesús. Los judíos lo apresaron, le llevaron a Pilatos, a los romanos, a los impíos, ¿no? Y ellos dan la sentencia de tortura, crucifixión, lo cual eventualmente llevó a la muerte de Jesús. Y aunque los romanos fueron los que le llevaron físicamente a los soldados a la cruz y le clavaron y murió, los que están detrás de la muerte fueron los judíos, porque ellos fueron los que participaron en el plan que tenían para aprender a Jesús y que lo lleven como castigo de sedición, según ellos, y sea clavado, crucificado y eventualmente muerto. Entonces los judíos no están libres de culpa. Aunque ellos físicamente no lo clavaron, ellos mataron. Y no solamente eso, dice, ustedes lo prendieron, lo clavasteis, fíjese, no fueron ellos físicamente, fueron los romanos, pero detrás de ellos estuvieron los judíos, y lo matasteis. No fueron los judíos que prácticamente le mataron así, directo, pero estuvieron en el plan de hacer eso. Entonces ellos son parte del plan inclusive los judíos mismos dijeron que su sangre caiga sobre vosotros. Entonces estamos viendo la culpabilidad de los judíos, y esa es la razón por la cual Juan, ¿no?, en el capítulo 1 de su evangelio, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque lo rechazaron,
y lo crucificaron y eventualmente lo mataron. Entonces ya vemos aquí que Pedro está hablando de Jesús. Hace un paréntesis donde dice a los judíos fue entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, o sea, predeterminado, predestinado, ¿no? Como dice en las palabras que utiliza, por un plan predeterminado, ya establecido por Dios que iba a suceder esto, pero lo iba a suceder de esta manera. Los judíos lo iban a aprender, se lo llevaban a los gentiles, los romanos, iba a ser crucificado y muerto, lo cual parte de esa culpa se comparte entre los gentiles y los judíos, los dos trabajando en conjunto contra Jesús. Entonces los judíos no son inocentes de la muerte de Jesús. Y dice ahí, y lo mataste por mano de los inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó. Entonces ahí ya cambia. Versículo 23 habla de la muerte de Jesús, de su pasión y de su muerte. Entonces estamos viendo que parte del Evangelio Pedro utiliza entonces lo que está pasando en ese momento en cuanto a Jesucristo. Luego en el versículo 23 dice al cual Dios levantó. Esa es teología también, porque la narrativa es de los hechos, bueno, Jesús resucitó. La teología viene a hablar acerca de lo que estuvo detrás de la resurrección, y ahí está, Dios levantó. Eso es una declaración teológica de los hechos que sucedieron, la explicación. O sea, Jesús no desapareció o alguien robó su cuerpo. Dios lo levantó. En otras palabras, Dios lo resucitó. Y dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Esa es teología. O sea, ahí lo que Pedro está diciendo a los varones que estaban escuchando, ese Jesús fue apresado, torturado, fue crucificado y fue muerto por ustedes a través de los gentiles. Pero ¿qué creen? Dios le levantó de los muertos. O sea, lo levantó, lo resucitó, ¿no? Porque fue suelto. Los dolores de la muerte es una expresión teológica. Cuando dice, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Eso también es expresión teológica. O sea, desde el punto de vista teológico, espiritual y redentivo, Jesús no podía quedarse muerto en la tumba, en el sepulcro, porque dice ahí, porque era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Dios lo levantó. Por eso empieza diciendo, Dios lo levantó. O sea, el mensaje de Pedro a los que estaban escuchando es, Jesús muere, Jesús es apresado, crucificado, muere y también resucita. Ahora, hasta ese punto, cuando llegó crucifixión y muerte, ok, ellos entienden, ok, murió. Pero ya cuando Pedro habla de la resurrección, y eso se va a ver en todo el libro de los Hechos, entonces, si bien es cierto, es un término teológico, causa en mucha gente algo, especialmente en los judíos. ¿Cómo es posible que el Mesías muera? Pero no solamente eso, sino que resucite. O sea, ahí ya es entrar en un área controversial, inclusive hasta ahora. Los judíos rechazan, claro, no solamente ellos, pero como religión, ellos rechazan que Jesús resucitó. Nunca lo vieron como Mesías. Y peor, van a creer la resurrección. Pero aquí está diciendo realmente que Jesús resucitó porque Dios lo levantó de los muertos. Porque era imposible que Jesús se quede en la muerte, retenido por ella. Entonces aquí es donde, ya en este momento, del versículo 25 hasta el 28, entonces, como siempre lo hace Pedro, entonces utiliza un texto en el Antiguo Testamento para respaldar su enseñanza de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y eso es muy importante porque aquí nos enseña la metodología de la predicación de Pedro. ¿Cuál es la metodología? Que todos los sucesos, la narrativa que sucedió en ese entonces, tiene aplicación, ¿no? Tiene aplicación de las profecías del Antiguo Testamento. Joel fue referente a la venida del Espíritu Santo. Ahora, referente a la resurrección de Jesús,
Pedro menciona Salmos 16 del 8 al 11. ¿Qué dice Salmos 16 del 8 al 11? Leamos. Salmos 16 del 8 al 11 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es un salmo referente a la resurrección. Entonces Pedro utiliza Salmo 16 del 8 al 11 y aplica a la resurrección de Cristo. Los judíos estaban muy familiarizados con este salmo. Vamos a ver cómo menciona a Pedro este salmo. Dice, versículo 25, porque David dice de él. Versículo 24, recuerde que dice que Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Se dan cuenta? O sea, no era posible que Jesús esté bajo el dominio de la muerte. Y en el versículo 25 dice, porque David dice de él. O sea, lo que Pedro está diciendo, resucitó. Hay una profecía referente a esto. La profecía está en Salmo 16, dice: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Está hablando de Dios, hablando, ¿quién está a su diestra? Jesús. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. ¿De quién está hablando ahí? No es David el que está hablando ahí, es Jesús. Entonces Pedro está aplicando lo que escribe David en el Salmo 16 como las palabras del mismo Jesús en relación a su propia resurrección en la etapa de la preencarnación. O sea, en la etapa de la preencarnación, según el Salmo 16 y según Pedro, Jesús dice: por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansaré en esperanza. Mire, ¿no? Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ¿no? En las partes bajas de la tierra, de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, corrupción de la carne. Me has hecho conocer los caminos de la vida, resurrección. Me llenarás de gozo con tu presencia, la exaltación. Entonces, si se dan cuenta cómo Pedro utiliza este salmo para sus oyentes judíos, para enfatizar y respaldar que realmente la resurrección es un hecho bíblico, es un hecho que está profetizado en el Antiguo Testamento. Si alguien le pregunta a usted, ¿dónde en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección de Jesús? Utilice lo mismo que utilizó Pedro, Salmos 16, del 8 al 11. Entonces, Salmo 16 del 8 al 11 habla de la resurrección de Jesús. Si a la pregunta que yo le digo a usted, dígame cuál salmo profetiza de la resurrección de Jesús. Salmo 16 del 8 al 11, que es el mismo que estaba aplicando aquí Pedro referente a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta primera etapa de su sermón, ¿no? Para hacer una... y versículo 29 dice, como parte de eso: hermanos, ya otra vez se dirige a los judíos, del patriarca David os puedo decir confiadamente, porque es el Salmo de David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está entre vosotros hasta el día de hoy. Entonces, ya sabía. Entonces, si se dan cuenta, Pedro utiliza el método de los vínculos comunes. Entonces, él está hablando de hechos comunes para que su audiencia esté familiarizada y le escuche de buena gana. Entonces, es lo que sucede cuando viene el Espíritu Santo, menciona a Joel. Acerca de la resurrección de Jesús, menciona a David, Salmos 16, del 8 al 11. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí, una de las enseñanzas, es que todo el relato bíblico del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, del Evangelio, tiene base escritural en el Antiguo Testamento, de acuerdo a las dos profecías que vemos en Joel, capítulo 2, y en Salmos 16. Joel habla sobre el cumplimiento del Espíritu Santo, la profecía del Espíritu Santo que se cumplió
Y Salmo 16 del 8 al 11 habla sobre la resurrección de Jesucristo que también sucedió y que Pedro lo menciona como parte de su sermón. Número 2 que podemos ver en señales que Jesús resucitó en realidad. Ese es el testimonio. O sea, el Evangelio incluye, según Pedro aquí, el cumplimiento en ese entonces del Espíritu Santo y también el cumplimiento de la resurrección de Jesús. Es muy importante porque habla de Jesús. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a poder leer más adelante, la semana que viene, la otra parte del sermón, que nos ayuda a nosotros a entender cómo el desarrollo del sermón de, de Pedro nos ayuda para entender el primer mensaje cristiano a la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender tu palabra y así, Señor, crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes.